Muy buenas tardes. En nombre del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a la última conferencia de nuestro ciclo webinar titulado Economía en tiempos de crisis. El tema que abordaremos el día de hoy trata del escenario económico mundial y la reactivación económica, que será dictado por el profesor USM Oscar Landarretxe. Este ciclo contó con 5 temáticas directamente relacionadas a la actual crisis económica y sanitaria que están afectando a nuestro país y a gran parte del mundo, las cuales fueron presentadas por destacados académicos expertos en cada disciplina. Con cada tema pudimos aprender e interiorizarnos del retiro excepcional de los fondos de la AFP, un debate necesario que dictó el profesor Rubén Castro. También con el rol del Estado en un contexto de crisis que presentó el profesor Luis Cordero de la Universidad de Chile. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre salud versus economía, falsa dicotomía, que presentó el profesor Guillermo Paraje de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y la cuarta conferencia realizada la semana pasada fue Emprendimiento en tiempos de crisis, que llevó a cabo el académico de la USM, Jorge Sea. Una vez más, agradecemos el apoyo y soporte que nos ha brindado la Dirección General de Comunicaciones para llevar a cabo este ciclo. A continuación, saludamos a la autoridad académica que nos acompaña esta tarde, el director del Departamento de Ingeniería Comercial, doctor Lionel Valenzuela Ollanedel. Saludamos también a los estudiantes, titulados, académicos, profesores, funcionarios y a la comunidad externa presentes en la transmisión, que paralelamente la estamos realizando a través del Facebook Live de la USM. Para dar inicio a esta actividad, saludamos al director del Departamento de Ingeniería Comercial, el doctor Lionel Valenzuela, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Adelante, director. Muchas gracias, Victoria. Estimadas y estimados, sean todos muy bienvenidos, y en particular nuestro invitado de hoy, don Oscar Landarretxe, PhD de la Universidad de Oxford y profesor de nuestro Departamento de Ingeniería Comercial, quien el día de hoy nos dará la charla Escenario Económico Mundial y Reactivación Económica, enmarcada en nuestro ciclo webinar Economía en tiempos de crisis. No hay duda del negativo impacto que en este año ha tenido en la economía mundial la pandemia desatada por el COVID-19, el cual ralentizó la economía global, provocando la peor recesión desde la Gran Depresión, debido a que millones de personas de todo el mundo fueron obligadas a quedarse en casa para detener la propagación de este virus mortal, mientras los científicos trabajan aún en la búsqueda de una vacuna. Desde esta perspectiva, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, destacó que se espera que la economía mundial pierda casi 9 billones de dólares entre los años 2020 y 2021. Lamentablemente, el informe de la ONU indica que, debido a esto y otros factores, decenas de millones de personas caerán bajo la línea de la pobreza. Según estimaciones de referencia, estaríamos hablando de más de 34 millones de personas, donde países africanos representarían el 56% de este aumento. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU mencionó que probablemente recién habrá una recuperación gradual de la producción perdida en el año 2021. Dado el escenario antes expuesto, y ya refiriéndonos a nuestro contexto nacional, el gobierno lanzó un plan nacional para la reactivación económica, el cual cuenta con planes de apoyo al empleo y a la inversión, fortaleciendo el apoyo a las pymes y realizando un plan de inversión pública. Con respecto a lo expuesto, estar presentes para pensar en una reactivación económica. ¿Cuán alejados estamos de aquello a nivel nacional? ¿Cuál es el impacto real de nuestro país en la economía mundial? ¿Económicamente estamos preparados para enfrentar una situación de esta envergadura? Estas y muchas otras consultas las podremos responder en la conferencia de hoy, Escenario Económico Mundial y Reactivación Económica. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Agradecemos sus palabras. Y a continuación dejamos con ustedes a la moderadora de esta jornada. Me refiero a Andrea Urrutia, profesora del Departamento de Ingeniería Comercial.
Andrea es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María y MBA de la misma casa de estudios. Además, magíster en Administración y Organización de Empresas de la Universidad de Lleida, España. Se ha desempeñado como consultora en sistemas de gestión de calidad, coordinadora académica del área de capacitación ejecutiva en el Departamento de Industrias y coordinadora general del programa de doble graduación de la USM. Actualmente se desempeña como docente en las áreas de proyectos y emprendimientos y dirige la Escuela de Formación de Alta Dirección del Departamento de Ingeniería Comercial. Estimada Andrea, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Leonel. Quiero agradecer la invitación a este webinar organizado por el Departamento de Ingeniería Comercial y también agradecer el apoyo de nuestra Casa de Estudios a esta actividad. El día de hoy trataremos un tema que nos invitará a reflexionar acerca de la situación económica mundial a través de la visión y perspectiva de uno de los profesores más emblemáticos de nuestro departamento. A continuación, damos paso a la exposición llamada Escenario Económico Mundial y Reactivación Económica, que será presentada por el profesor USM, Óscar Landerreche. Óscar es doctor en Economía Política de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, Colombia, e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como subsecretario de Economía, presidente del Consejo del Instituto Nacional de Normalización, INN, y presidente del directorio del Centro Nacional de la Producción y la Calidad, CNPC. Fue ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía y presidente del Consejo del Instituto Nacional de Normalización. También vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo y vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Ha sido profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de la Universidad de Talca, y fue director del Campus Santiago de la Universidad Técnica Federico Santa María entre los años 2007 y 2009. Actualmente es profesor del MBA Magíster en Gestión Empresarial de la USM desde sus inicios en el año 2000. Anunciamos a la audiencia que todas las preguntas referentes a esta exposición las pueden realizar a través de del chat, ¿no es cierto?, activado en la plataforma de Zoom, y también a través de Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo. Algunas de estas preguntas serán seleccionadas y contestadas en vivo por el profesor Landerreche. Bueno, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes al profesor Landerreche, así es que, por favor, adelante, profesor, muy buenas tardes. Quiero aprovechar de saludar al director del Departamento de Ingeniería Comercial, profesor Leonel Valenzuela. Bueno, y saludarte a ti, Andrea, por la presentación que hiciste, y a Victoria Magnamara por la organización directa de este evento. Y lo que vamos a tratar de hacer es provocar una conversación, un análisis, una discusión sobre el tema que nos convoca. Y para eso vamos a utilizar, ¿no es cierto?, una presentación que yo he preparado para esta ocasión, que tiene el título de la conferencia o de la charla. Bueno, lo primero que quiero señalar es que en un momento como este, y en una situación como la que vive el mundo, uno debe utilizar con mucho cuidado la información disponible. El Banco Central de Chile, en su informe de política monetaria de este mes, y recogiendo la información internacional disponible, señala que espera que la producción mundial, calculada con conversiones entre las monedas en paridad poder de compra, caiga en un 4.6% en el año 2020. Su promedio de crecimiento en la década anterior, entre el año 2010 y 2019, había sido 3.8% anual, y lo que se espera es una contracción de 4.6%.
Pero de inmediato hay que señalar que lo que señala esta proyección es que se espera que la producción mundial se recupere en 2021. O sea, en 2021 volveríamos al nivel de 2019, de hecho lo sobrepasaríamos un poco y entraríamos en una nueva etapa de crecimiento. En segundo lugar, y esto es más importante, este informe de política monetaria del Banco Central de Chile señala que la producción de aquellos que nos compran productos a nosotros, nuestros socios comerciales, también por supuesto son socios desde los cuales nosotros importamos productos, pero fundamentalmente son países que están directamente cuyas economías están directamente relacionadas con nuestra economía, va a sufrir una contracción un poco menor que la del promedio mundial, y por supuesto va a recuperar todo lo que pierda en el 2020 ya en el año 2021. Otro mecanismo a través del cual el escenario mundial afecta a la economía chilena es el mecanismo de la comparación entre los precios de los bienes que exportamos y los bienes que compramos como importaciones, o sea, los términos de intercambio del comercio exterior. Y sobre esto el Banco Central indica algo que es bien sorprendente y que uno lo está viendo con los altos precios del cobre que hay en este momento. Y es que este año, a pesar de toda la crisis mundial, no va a ser un año de bajos términos de intercambio para Chile. Va a ser un año con un mejoramiento muy importante de los términos de intercambio, un 4%, que está por encima del promedio de lo que ocurrió en la década anterior como ritmo de mejoramiento. Y por supuesto, esto, como vamos a ver, adquiere más importancia en esta coyuntura. Algo de eso se va a consolidar en los siguientes años, no se espera que sigan mejorando los términos de intercambio, pero esto es muy importante, esto significa obtener más recursos en moneda extranjera en un momento de dificultades, y son recursos muy, muy necesarios. Agréguese a ello otro elemento que voy a destacar de esta visión del Banco Central, y es que las tasas de interés internacionales, en particular la tasa de interés del Tesoro de los Estados Unidos, la tasa de interés de política monetaria norteamericana, en el fondo va a estar bastante baja, lo cual significa que vamos a tener una época de financiamiento internacional relativamente barato, con tasas menores digamos, de 0,5%, e incluso menores en el 2021 y 2022. Ahora, tratemos de agregarle un poco de contextualización a esta situación mundial y a la forma en que nos golpea a nosotros. La historia de nuestros precios de exportaciones con respecto a los precios de importaciones, la historia de nuestros términos de intercambio, tal como la reconstruyó el Instituto de Economía de la Universidad Católica entre 1810 y 1995, y un segundo estudio de Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda, con Bennett en el Banco Central, entre el año 65 y el año 2000, y una actualización que yo hago permanentemente para actualizar hasta el último año en que se pueden hacer los cálculos, nos indica que nosotros no hemos estado en una época de bajos términos de intercambio del comercio exterior. O sea, hasta que empezó el 2020 estábamos en una época de altos términos de intercambio del comercio exterior, solo comparables con los altos precios de nuestras exportaciones en la época de la guerra de Vietnam, en la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto partimos con unos términos de intercambio significativamente altos, y esos son los que van a aumentar en un 4% durante el presente año 2020. O sea, desde el punto de vista de la forma en cómo estamos vendiendo nuestros productos a los mercados internacionales, en promedio estamos con un poder adquisitivo de importaciones bastante importante. Otro elemento que es importante para discutir este efecto del financiamiento disponible a bajas tasas de interés en el mundo es cuál es nuestra situación de endeudamiento como gobierno. Digamos, el gobierno de Chile está muy endeudado, está poco endeudado, se puede endeudar más o se puede endeudar menos. Y bueno, si uno mira el Reino Unido, que pasó de tener a comienzos del milenio niveles de endeudamiento del orden de 30-35% de su producción anual, o sea, el equivalente entre la deuda del gobierno era más o menos 1/3 de la producción de un año, y llegó a niveles de 80% después de la crisis subprime, ¿no? Y Estados Unidos, por el estilo,
Y bueno, cuando miramos países con los que nos gusta compararnos, como Finlandia, como Suecia, como Nueva Zelanda, nosotros somos menos endeudados que ellos. De hecho, entre aproximadamente el 2005 y el 2015, nuestra deuda neta fue negativa. O sea, teníamos depósitos del gobierno de Chile que nos permitían pagar en efectivo toda la deuda del gobierno de Chile, no la del gobierno central, la deuda completa del gobierno de Chile, incluidos los gobiernos locales o municipales. Solo esta deuda se volvió positiva, o sea, mayor a cero, en los últimos años y todavía está a niveles comparables a los de Nueva Zelanda y Suecia. Chile no es un país excesivamente endeudado, por eso tiene una imagen de seguridad internacional. Y esto es muy importante porque en una época en la que hay que redesplegar los esfuerzos productivos, el endeudamiento en que pueden incurrir los gobiernos y el endeudamiento en que pueden incurrir las grandes corporaciones en los mercados internacionales va a jugar un rol fundamental. Y sobre esto pongo a Brasil aquí también como un ejemplo, para que veamos que hay países de América Latina mucho más endeudados que Chile. Por supuesto que en el caso de Argentina no tenemos, desgraciadamente, cifras de endeudamiento neto y por lo tanto no sabemos cuál es el nivel. El nivel de endeudamiento bruto de Argentina está por aquí cerca del 60%, pero no sabemos cifras oficiales, ¿sí? Disculpa la interrupción, tienes que compartir la pantalla para que la presentación, por favor. ¿Cómo así? No la Abajo en compartir pantalla, es un botón verde. No, pero eso fue lo que hice al comienzo. Es que no se está viendo la presentación. Bueno, entonces quiere decir que estamos... Entonces, deja de compartir, ahí viene. Y ahora, exacto. Ahí está. Eso lo habíamos hecho al comienzo, ¿no se vio eso al comienzo? ¿Ah? No, ahora se está viendo perfecto. ¿No se vio? Ah, pero qué lamentable, qué raro, porque, bueno, ya no importa. No puedo repetir todo el cuento porque si no la cosa se alargaría enormemente, pero voy a decir brevemente que el crecimiento del mundo va a ser negativo este año y se va a recuperar al año siguiente, que nuestros socios comerciales se van a contraer menos que el mundo y se van a recuperar completamente el año siguiente, según las proyecciones de septiembre del Fondo del Banco Central de Chile, y los precios de nuestras exportaciones comparados con los precios de las importaciones van a mejorar este año, lo cual es un poquito inesperado, pero se refleja en los buenos precios del cobre, y vamos a tener tasas internacionales, las tasas norteamericanas, muy bajas, 0,5%, 3, 4%. Y lo que yo estaba explicando a partir de ahí es que este mejoramiento en los términos de intercambio del comercio exterior, o sea, en el cociente de nuestros precios de importaciones con respecto a nuestros precios de importaciones, aumenta en un 4%, pero a partir de un nivel que ya era alto desde el punto de vista histórico de Chile. O sea, combinando los estudios del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, los estudios de Rodrigo Valdés y Benes en el Banco Central y la metodología que yo utilizo para actualizar estos estudios, uno puede, que es la misma metodología de Valdés y Benes, uno puede darse cuenta que partíamos de un nivel alto para el promedio histórico, alto incluso comparado con los últimos 30 o 40 años, y sin embargo estamos teniendo en el 2020 un mejoramiento en los precios de nuestras exportaciones respecto a los precios de las importaciones de alrededor de un 4%. Y otro elemento positivo, dado que las tasas de interés internacionales van a ser bajas, 0,5% o menos, es que nuestro endeudamiento como gobierno general, central y local, todo junto, es muy bajo. Ahí está el Reino Unido con tasas de endeudamiento equivalentes al 80% de su producción, Estados Unidos también, Finlandia, Suecia con niveles más bajos, Nueva Zelanda con niveles más bajos y Chile con niveles bajos de endeudamiento neto. Esta es la deuda neta. ¿Qué significa la deuda neta? Lo que yo debo menos lo que puedo pagar en efectivo por los depósitos que tengo y que en el fondo los intermediarios financieros internacionales se los están prestando a otros. Yo podría retirar esos depósitos y pagar, y durante 10 años al menos, entre 2005 y 2015, nosotros tuvimos una deuda neta menor que cero. O sea, éramos
acreedores netos. O sea, podríamos haber pagado toda nuestra deuda como gobierno y sin embargo era mejor tener depósitos allí y tener deuda acá. Eso es importante porque en un momento de crisis en que todos van a salir a pedir prestado, es bueno tener unos depósitos que son propiedad de uno y es bueno también a prepararse, como lo hizo el Banco Central, y también obtener algún endeudamiento antes de que todos se abalancen sobre los mercados internacionales. Brasil, país de América Latina importante, grande, ¿no es cierto?, que tiene, digamos, un tamaño demográfico de 12 veces Chile, digamos, tiene un nivel de endeudamiento con respecto a su propia producción muy alto, no es comparable al de Chile. Entonces, en principio, lo que tenemos en el caso de Chile es buen momento de nuestros precios internacionales, buen acceso, ¿no es cierto?, potencial a endeudarnos porque tenemos un bajo nivel de endeudamiento. Y además, a las tasas de interés bajas que hay en Estados Unidos, a nosotros nos pondrían un spread, digamos, un sobrecosto que es bastante bajo. El riesgo soberano de Chile, a pesar de que al comienzo de la pandemia sufrió un crecimiento como parecido al que hubo en la crisis subprime, pero ya se ha ido corrigiendo y nosotros tenemos un riesgo soberano del orden de 160 puntos base. ¿Qué significa eso? Que si a una empresa prime de Estados Unidos le prestan al 4%, a una empresa prime de Chile le prestan 160 centésimas de punto porcentual más, o sea, le prestan a un 5.6%. A la empresa norteamericana un 4%, a la empresa chilena un 5.6%. Y si al gobierno norteamericano le prestan al 3%, al gobierno chileno le comprarían bonos y le prestarían, ¿no es cierto?, al 4.6, 4.7%. O sea, podemos acceder a financiamiento internacional y a tasas bastante bajas porque Chile tiene una imagen bastante positiva. Si uno lo compara con las tasas, con los riesgos soberanos, o sea, con los spreads que les cobran por encima de la tasa del Tesoro de los Estados Unidos al promedio de los países latinoamericanos, estamos muy por debajo. Somos más parecidos a los países emergentes de Asia o a los países emergentes de Europa. Entonces, ¿qué es lo que se espera para Chile en este contexto? Porque si vamos a hablar de la cuestión internacional es porque de alguna manera estamos interesados en ver qué es lo que nos puede pasar a nosotros. Bueno, el Banco Central en el mismo informe de política monetaria de septiembre, o sea, de este mes, que fue producido hace unos días, nos señala que espera que tengamos una contracción del orden del 5% de nuestra producción, o sea, entre 4,5 y 5,5. Y espera que una parte importante de eso se recupere en el 2021, o sea que crezca la economía alrededor de un 4,5, o sea, todavía nos quedaría parte por recuperar en el 2021. Esto en el contexto de unas exportaciones que ya se habían contraído en el 2019, se vuelven a contraer en el 2020, pero en una tasa relativamente moderada, y dada la crisis interna, la caída de las importaciones es tan grande que nuestras cuentas externas mejoraron, o sea, estamos exportando 2% menos, pero estamos importando un 9% menos, eso produce un balance comercial que mejoró en este periodo. Lo que no se recupera completamente es nuestro ritmo de inversión. Estas son las tasas promedio que hemos tenido en realidad en los últimos años, en torno al 21,5%, 22%. Se esperan unas tasas de ese tipo, pero no vamos a alcanzar los niveles de 25% que teníamos antes de la crisis subprime y antes de la crisis asiática, porque allí el problema no es coyuntural. Aquí con la inversión, así como con las exportaciones, el problema es qué exportamos y entonces dónde están los espacios para expandir nuevas actividades y desarrollar la economía del país. Entonces, yo en este comienzo lo que he querido es dejar ahí como clarito que si uno se pone a hacer cifras y a hacer planteamientos como se esperaría de un economista, uno tiene que usar lo que hay de las instituciones que tienen más recursos para hacer este tipo de análisis, como el Banco Central de Chile o como el Fondo Monetario Internacional, y uno puede entregar algunas cifras como esta y alguna visión de qué es lo que le está pasando al mundo y qué es lo que eso nos afecta a nosotros.
Sin embargo, yo quisiera más bien que tuviéramos un debate sobre los aspectos conceptuales y cualitativos que están involucrados aquí. En primer lugar, la pandemia, mientras no exista una vacuna efectiva o un tratamiento, requerirá niveles de paralización económica que no serán soportables a mediano plazo. Eso es así de simple, ¿no? Y hay que constatar esto, los trabajadores desempleados y los pequeños empresarios en crisis son varias veces más numerosos que las víctimas fatales y los que se han recuperado con secuelas graves. O sea, el impacto del desempleo y de las quiebras es más masivo que el impacto, mucho más doloroso, pero impacto cuantitativamente más restringido del virus mismo sobre la vida de los que fueron afectados más negativamente. Y en segundo lugar, los sectores afectados por la crisis económica son más activos y se movilizan más fuertemente que los sectores vulnerables, o sea, las personas de la tercera edad, las personas que tienen enfermedades de base que los hacen vulnerables a la situación. Esas personas se movilizan y se organizan y tienen un efecto sobre la situación social y política menor que la de las personas que han perdido su empleo. En el caso de Chile, 2.800.000 personas, entre los que se retiraron del mercado de trabajo, ya no buscan empleo, los que perdieron el empleo y los que están en una situación de suspensión transitoria del empleo. Una cantidad enorme, o sea, básicamente 3 millones de personas, es una cantidad enorme que no tiene ninguna comparación con la gente que está directamente involucrada, aunque no es comparable perder el empleo que enfermarse y quedar con secuelas o incluso morirse, pero las cantidades involucradas son muy diferentes y la capacidad de organización de los involucrados es muy diferente. Y cuando uno va a proyectar lo que va a pasar, uno tiene que entender que hay una economía política aquí, pues que hay personas que tienen más capacidad de generar cierto tipo de políticas públicas y cierto tipo de cursos de acción. Para resolver estos dilemas fundamentales, y si no tenemos todavía vacunas o tratamientos, lo que se requieren son altos niveles de integración, solidaridad y disciplina social, unidad nacional y liderazgo con credibilidad. Y yo sé que algunos de los que están escuchando esta conferencia decir, pero si eso es precisamente lo que no tenemos en este momento. Bueno, esto no es solamente lo que no tenemos nosotros, esto es lo que no tienen varios países del mundo. Y este es el tema sobre el cual tenemos que centrar nuestra preocupación, porque lo que le ocurra a la economía mundial depende mucho de lo que ocurra con la sociedad y la política mundial y de lo que ocurra con las decisiones que van a tomar los gobiernos y la manera como van a enfrentar los desafíos que vienen. Y yo quiero señalar a esta altura que hay una diferencia fundamental entre riesgo e incertidumbre, ¿no? En la economía de mercado capitalista, globalizada, la información que hay disponible es incompleta, es costosa, en algunos casos es imposible de adquirir. Nadie puede predecir lo que va a pasar política, militar y tecnológicamente de aquí a 10 o 20 años, y uno está tomando decisiones que requieren proyectarse de aquí a 10 o 20 años de manera muy importante. Es muy costoso, sino imposible, obtener información para evaluar la probabilidad y la magnitud de las posibles consecuencias de distintas decisiones muy cruciales, como son las decisiones de innovar o invertir. En la película La Red Social, Zuckerberg, dialogando con su socio brasileño, que le decía que evaluaran por favor el proyecto de crear Facebook, decía, no, tirémonos a la cuestión. Actuaba como actúan los empresarios en toda la historia de la economía de mercado capitalista, sin saber cuál va a ser el efecto de la innovación que estoy haciendo y del emprendimiento que estoy haciendo. Y por supuesto, incluso para la información que la gente tiene, hay sesgos cognitivos. O sea, yo no uso toda la información que tengo de manera equilibrada y fríamente racional. Mis estados de ánimo hacen que me fije en cierta información, me focalice en cierta información y deje de lado la información que no quiero considerar. Cuando estoy optimista no quiero considerar los signos de peligro. Y cuando estoy pesimista no quiero considerar los signos de brotes y de posibilidades. Los estados de ánimo influyen en la manera como yo considero las distintas
fuentes de información que ya son incompletas, por lo que dije antes, pero los estados de ánimo influyen. Y esto es un punto muy importante. Los sesgos cognitivos no son una cuestión de psicología personal. Se producen también en las organizaciones cuando sus gobiernos corporativos no son permeables a la crítica interna. Si cuando una dirección corporativa de una empresa o de un grupo de empresas se embarca en un cierto proyecto y en una cierta línea de acción, no le gusta escuchar críticas, y si el gobierno corporativo no permite que existen críticas efectivas, bueno, va a tender a considerar solo las señales positivas y dejar de lado las señales negativas. Y en una época de pesimismo generalizado como esta, va a tender a ser extraordinariamente sobreconservadora, sin escuchar a los que están diciendo, mira, aquí hay una oportunidad, hay un momento de avanzar. Esta cuestión de los sesgos cognitivos corporativos es una cuestión que tiende a producir también decisiones que están muy afectadas no por información objetiva, sino por estados de ánimo. Y bueno, la historia de la economía de mercado capitalista muestra que las decisiones de los más emprendedores se han basado siempre en instintos y estado de ánimo, lo que el fundador de la macroeconomía, John Maynard Keynes, llamaba animal spirits, espíritu animal, instinto, o sea, Zuckerberg. Me lanzo a la piscina, aunque el resto me dice, no, primero tienes que ver si tiene agua o no tiene agua. No, yo soy un emprendedor y nunca voy a saber lo que va a pasar en los próximos 10 o 15 años en el mundo, y llegó el momento de lanzarse. Pero esa misma actitud súper optimista de los más innovadores, etcétera, puede girar hacia un pesimismo muy generalizado, y en la mayoría de los actores que toman decisiones puede predominar porque, bueno, los empresarios innovadores y los empresarios de punta no son muchos, son pocos. En el mundo y en Chile hoy la cuestión fundamental es el alto nivel de incertidumbre. No es riesgo, el riesgo es calculable. Si yo lanzo una moneda al aire, 50% probabilidad que sea cara, 50% probabilidad que sea cero. Ese es el riesgo que estoy corriendo. La incertidumbre significa que no sé cuáles son las probabilidades, ni siquiera tengo claro cuál es la dimensión de los eventos alternativos que puedo desatar con un determinado conjunto de decisiones. Y resulta que nosotros veníamos con tendencias anteriores a la actual crisis. Teníamos una situación de conflicto internacional, producto del desafío de Asia a la competitividad occidental. Teníamos un desafío de otras potencias al predominio de Estados Unidos. Teníamos desafíos nacionales a las estructuras multinacionales, ¿no? Gente que se quiere salir de las estructuras multinacionales, tanto de las internacionales como de las que son multilaterales pero más locales. Hay un desafío, y hay desafíos subnacionales a las estructuras nacionales, ¿eh? de regiones, de nacionalidades que están al interior de un Estado, etc. Tenemos el problema de las migraciones masivas y sus efectos económicos, sociales y políticos, incluido el efecto cultural que está detrás de todo esto, y los problemas de discriminación y de tensión que todos estos procesos generan. Y hay una creciente descomposición del sistema político occidental. Esto no es un problema de Chile, ¿no? Estas tendencias vienen de antes, son producto del cambio tecnológico y las tensiones laborales y productivas. La gente se siente mucho más enfrentada a situaciones muy poco claras respecto al futuro, y siente que las autoridades y los liderazgos no los protegen. El cambio tecnológico también tiende a fragmentar social y políticamente a la sociedad. Se empiezan a crear estas redes en las cuales la gente se conecta con los que piensan más o menos de la misma manera, o con los que tienen las mismas características sociodemográficas, o con los que tienen los mismos gustos, y empieza a desconectarse del resto, y lo que hay es una fragmentación social y política. Por supuesto que hay cambios generacionales, esa historia no es nueva, siempre ha habido. Y lo que tenemos, no solo en Chile, es un desprestigio institucional y un desgaste de la democracia. La gente empieza a creerle menos a las instituciones. La gente, cuando se le pide que siga cierto tipo de comportamiento, tiende a aceptarlo en su mayoría, pero hay grupos muy importantes que no lo hacen, o no pueden hacerlo porque en sus condiciones objetivas eso no puede ocurrir.
Pero por supuesto hay algunos factores coyunturales de incertidumbre. La pandemia, que generó un shock de oferta, o sea, impide que hayan ciertas actividades. No es que las aerolíneas no tengan demanda, es que no pueden operar nomás en las condiciones actuales. No es que los restaurantes, o sea, hay un shock de oferta que hace que la capacidad productiva de una serie de actividades económicas no se pueda utilizar, no se pueda, y eso genera menos producción y más desempleo. Y hay un shock de demanda porque la gente que perdió sus empleos perdió ingresos y se genera además una situación de pesimismo que hace que la gente que pensaba invertir, expandirse, innovar, tenga menos predisposición a hacer los gastos en inversión que ello implica. Hay un aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad extrema. Se ha agudizado la sociedad de dos velocidades, o sea, primero se ha evidenciado de que aquí la revolución tecnológica le puso las tecnologías a disposición a un sector de la sociedad, pero hay otro sector que no tenía ni las condiciones materiales, ni la formación básica, ni la educación para entender esa revolución tecnológica. Gente para la cual Internet es un misterio y para la cual no hay conexión tampoco, y ni hay condiciones económicas para tener la condición adecuada. Y en esta situación actual, esto se ha agudizado. Una sociedad en que hay algunos que con la revolución tecnológica mejoraron enormemente su productividad y su capacidad, o sea, su velocidad de acción, y otros que se quedaron donde mismo, lo cual genera brechas más grandes. Y por supuesto que no podemos prever cuándo habrá una vacuna y un tratamiento. Todos los días aparecen noticias positivas y negativas. La última fue negativa y ahí vamos, preocupados porque mientras no tengamos una combinación de este tipo de cosas, no vamos a poder normalizar adecuadamente una gran cantidad de actividades económicas, a menos que tengamos niveles de disciplina gigantescos. Pero los factores coyunturales de incertidumbre suman. Hay una polarización y una elección presidencial en Estados Unidos que no es fácil de predecir. O sea que hay gran incertidumbre sobre lo que va a pasar. Hay una situación de aumento del conflicto, de la forma en que el Reino Unido se está retirando de la Unión Europea, lo que se llama el Brexit sin negociación, digamos, y esto está en un conflicto que crece todos los días, en estos últimos días, ¿no? Y que puede amenaza con desestabilizar las relaciones entre el conjunto de los países y economías de Europa. Y en Chile, por supuesto, tenemos el antecedente de la protesta masiva, y con expresiones agudas, incluso violentas. Tenemos el problema de la Convención Constitucional, que es el resultado del apruebo versus rechazo parece no ser tan incierto, pero lo que venga después obviamente plantea un cierto nivel de incertidumbre. Bueno, y tenemos el problema de la elección de un nuevo gobierno en Chile. O sea, nuestro escenario coyuntural plantea una serie de factores que hacen difícil asegurar, o por último calcular cuál es el escenario futuro que yo puedo considerar más probable y de esa manera poder tomar mis decisiones. Yo quisiera decir, por lo tanto, que el tema no son tanto los números que presenté al comienzo, sino son estos desafíos que tenemos. Si no los abordamos, las cosas van a salir peor que los números y los que hacen las proyecciones los van a ir cambiando. El tema es si somos capaces de enfrentar nuestros desafíos. En Chile no vamos a salir jugando si seguimos exportando más de lo mismo. Ese es un proceso de exportador repetitivo que sabemos que tiene limitaciones y que además ha producido un agotamiento medioambiental creciente de nuestro modelo exportador. El mundo nos va a ir pidiendo cada vez más que tengamos más resguardos medioambientales y eso implica aumentar los costos de nuestra actividad minera y nuestra actividad extractiva de una manera muy importante, no solo la minera. Tenemos unos desafíos en términos de desigualdad y discriminación muy altos, persistentes. No voy a entrar en el detalle de esto porque nos tomaría horas. Tenemos una insuficiente efectividad estatal en cuanto a orden público, a orden económico y a políticas públicas. Las cosas se hacen tardíamente, de manera incompleta y al final poco efectiva. Y la gente va empezando a tomar
los problemas en sus propias manos, lo cual en el caso del orden público es muy grave, pero en todos los demás casos también, porque quiere decir que no se respetan las normas y el que las respeta realmente termina peor que el resto. Hay una pérdida de legitimidad de muchas autoridades e instituciones, una tendencia a la desestabilización por las causas internas y externas que hemos recorrido. Hay incertidumbre creciente, lo cual puede afectar la inversión, el crecimiento y por lo tanto el desarrollo. Y por supuesto están las oportunidades y amenazas de lo que yo llamo la primavera chilena, porque no me parece un estallido, me parece una primavera chilena, un momento en que sectores que no se habían manifestado se manifiestan de una manera crítica al sistema, pero por eso mismo tiene oportunidades y amenazas. La oportunidad más clara es que esto se canalice hacia algunos cambios razonables que permitan que Chile progrese. Y la amenaza más obvia es la misma amenaza que uno puede extraer de la primavera árabe, que los países terminaron peor que antes. Egipto terminó peor que antes, terminó con una dictadura militar igual que la que tenía antes o peor. Libia terminó peor que antes, o sea, terminó con una dictadura, pero generó una guerra civil y un desorden, ni que hablar lo que pasó en Siria o lo que pasó en otras partes. Hay una excepción, por supuesto, que es Túnez, que es un país chiquitito que siempre tiene un comportamiento así mejor, así como Uruguay o Costa Rica, digamos, pero la capacidad que tuvieron los movimientos sociales sin organización política tradicional de derrocar y destruir lo que había, no se manifestó después en una capacidad de construir instituciones, acuerdos, políticas públicas, etc. Y por eso me gusta hablar de la primavera chilena, para recordarme de que esto ya pasó y que las tecnologías de la información y las comunicaciones y las redes sociales ya se usaron en otras partes para movilizar a la gente contra algo, pero sin demostrar que había capacidad para movilizarla a favor de algo y mantener esa movilización como algo orgánico. Y por supuesto están las amenazas y oportunidades de la propia pandemia, porque la pandemia debería en sectores muy importantes de la sociedad generar ciertos procesos de cambio cultural, o sea, en el sentido de valorar lo importante, de darse cuenta que todos dependemos de todo, de relativizar este individualismo extremo que nos ha llevado a no tener los niveles de solidaridad y los niveles de disciplina, sin los cuales, mientras no tengamos la vacuna y mientras no tengamos un tratamiento, vamos a estar en este equilibrio inestable entre cerrar la actividad económica o permitir, digamos, que se vuelvan a producir rebrotes muy importantes. Y en el mundo estos desafíos también existen. La Unión Europea no es solamente el problema del Reino Unido, hay una integración incompleta en la Unión Europea y hay tensiones, resistencia a perder la soberanía fiscal frente a la Unión Europea, no hay disciplina en el manejo de la economía de la Unión Europea. Hay algunos que quieren salirse de la zona del euro porque quieren recuperar su soberanía monetaria. Y está el tema de las migraciones, que les preocupa a muchos países de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y bueno, está el tema que ya señalé antes de las debilidades competitivas de la industria occidental, especialmente ciertas industrias emblemáticas de Estados Unidos, respecto a países que en el proceso de globalización van adquiriendo más importancia, no solo países de Asia, sino países que maquilan en América Latina, etc. Hay una institucionalidad reguladora internacional totalmente insuficiente. No hay forma de regular la cuestión financiera internacional o comercial internacional o los procesos migratorios o las cuestiones militares, y esto hace que las potencias no respeten las reglas internacionales. Las potencias se retiran de los acuerdos internacionales, no participan en los tribunales internacionales, no participan en los esfuerzos para proteger el medio ambiente, que es global. ¿Por qué no? No, porque hay una institucionalidad y además empiezan a hacer actividades comerciales que son de carácter, digamos, proteccionista, nacionalista, cuando las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio habían producido un espacio, digamos, de apertura y de intensificación del comercio internacional, que el lenguaje de varios de los líderes más importantes del mundo hoy en día no parece ya respaldar. Y por supuesto, ya lo dije, la tecnología masifica las convocatorias,
permite movilizar a mucha gente, pero desarticula y debilita las organizaciones y los liderazgos unificadores. En suma, lo que a mí me parece que está ocurriendo en el contexto internacional es una situación en que las proyecciones económicas que se han hecho, que indican que este es un año malo, pero que podría recuperarse en el 2020 y de ahí en adelante retomar el camino, van a depender de una serie de cuestiones sobre las que sabemos muy poco. No estamos seguros de si vamos a poder realmente contener el virus e impedir que sea un obstáculo para la actividad económica, para la producción, para el empleo, para los ingresos y un obstáculo para seguir integrando las economías y las sociedades. Lo que sí sabemos es que hay países en que los niveles de polarización y los niveles de conflicto y los niveles de desintegración han llegado a un punto en que no hay liderazgos que puedan conducir por ahora, o podrían conducir por ahora a soluciones cooperativas, a soluciones, digamos, que sean solidarias. Uno ve líderes mundiales de las potencias que le recuerdan a uno que el país de ellos está primero que todos los demás, y uno ve en nuestros países una tendencia a la debilidad en cuanto a convocar a todo el mundo a proyectos nacionales que sean abrumadoramente respaldados por la ciudadanía. Bueno, siendo las 19 horas, o sea, faltando un minuto para la hora en que se me asignó la tarea de proveer estas ideas para el debate, digamos, acabo de terminar mi presentación y por lo tanto dejo a nuestra moderadora, a la profesora Andrea Urrutia, a cargo de organizar el asunto de las preguntas. Muchas gracias, Oscar, por tu interesante y clara exposición. Vamos a abrir ahora el espacio para preguntas, ¿okay?, que hemos ido recogiendo de la plataforma tanto de Facebook Live como de Zoom. Tenemos una pregunta de Juan Sosa, que señala o pregunta: ¿la Internet en Chile abarca el 70% o más de la población? Esa sería la pregunta para el expositor. No me considero experto en los datos exactos de hasta dónde llega Internet en Chile, o sea, qué parte de la población está excluida. Porque para saber qué parte de la población está excluida, hay que saber qué uso le da a los dispositivos que la gente posee. Claro, si uno mira dispositivos como los celulares, hay más de un celular por persona en Chile, pero no todo el mundo tiene acceso al tipo de teléfonos móviles inteligentes que pueden utilizar Internet y que lo pueden utilizar con una conexión razonable. Habría que hacer un análisis de la conectividad de los teléfonos móviles, de la red, y habría que hacer un análisis de las redes propiamente tales de Internet, digamos, que no operan a través de los teléfonos. No me atrevo a dar un porcentaje al respecto, pero lo que sí hemos visto en esta situación actual es que hay un montón de gente que no tiene acceso a Internet, así de simple. Un montón de gente a la que las universidades, por ejemplo, estoy hablando de estudiantes universitarios incluso, que son un sector de alguna manera menos vulnerable y menos carenciado, hubo que darle conexión para poder participar en las clases remotas. No tengo una visión clara de qué es lo que pasa entre nuestros sectores más pobres, pero yo creo que es muy probable que ese porcentaje sea adecuado, pero no podría ponerle un número exacto ni desdecir lo que señala, ¿no es cierto?, Juan. Gracias. Tenemos otra pregunta de Sebastián Carvajal, que señala: profesor, ¿usted califica como primavera chilena la destrucción de capital fijo, el shock de demanda y oferta provocado por actos delictuales de un grupo reducido de personas? ¿Considera usted que de no haberse presentado el estallido social, Chile podría haber enfrentado de mejor forma la pandemia, hablando en términos estrictamente económicos?
Mi objetivo cuando yo analizo lo que está pasando en el mundo y en Chile no es hacer análisis contrafactual, digamos. Que saca uno con decir, oye, si no hubiera pasado esto, bueno, si no hubiera pasado toda la historia de Chile no tendríamos ningún problema con los pueblos originarios, pero ¿para qué vamos a hacer un supuesto contrafactual? Lo que ocurrió es realmente eso. La única novedad de mi comentario, digamos, o novedad lingüística, digamos, es que yo no lo llamo estallido. Porque un estallido es una cuestión que dura instantes y se apaga. Y aquí lo que hubo fue un cambio importante, incluso dije, con expresiones agudas y violentas, igual que lo que hubo en la primavera árabe. Y yo creo que si toda la prensa mundial, los comentaristas, los cientistas políticos y todo el mundo le llamó primavera a esa cuestión, que de pacífico no tuvo nada, recordemos la manera como liquidaron a Gaddafi o la manera como... Ya, eso fue violento. Yo lo llamo primavera porque hay un despertar social que tiene expresiones violentas y sobre el cual yo no voy a poder pronunciarme en términos de que me guste o no me guste, eso no es lo importante es que existe, estuvo ahí, en muchos sentidos está ahí y afecta por lo tanto lo que le pueda pasar a nuestra economía, a nuestra sociedad y nuestra cultura. Gracias. Tenemos otra pregunta que viene de la plataforma Zoom, de Bernardo Pincheira, que pregunta, las proyecciones del Banco Central para la recuperación del 2021, ¿bajo qué supuestos son? ¿Ya con una vacuna en circulación o en condiciones similares al 2020? Bueno, obviamente el Banco Central hizo estas proyecciones, las completó el 26 de agosto, y la información que había en ese momento era auspiciosa en términos de lo que podía estar pasando con la disponibilidad de vacunas, por lo menos en el hemisferio norte, a comienzos del próximo año. Por supuesto que las proyecciones van cambiando y los informes de política monetaria son varios a lo largo del año. Este es el de septiembre. Y claro, las proyecciones se hacen con la información disponible. Cuando aparecen informaciones más negativas, uno piensa, bueno, esto podría empeorar, pero también pueden aparecer informaciones positivas. Por ejemplo, hoy día hubo una información positiva. Los responsables del laboratorio AstraZeneca y del programa con la Universidad de Oxford dijeron que a pesar del caso, ellos pensaban que iban a tener igual la vacuna a fines de año. Entonces aquí uno, digamos, no tiene suficiente conocimiento de cómo están moviéndose las cosas y hasta dónde pueden llegar. Yo creo que el Banco Central lo que hizo es utilizar la información que teníamos hasta la tercera semana de agosto, que era una información relativamente auspiciosa, pero no demasiado, sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo. Okay. Desde la plataforma de Facebook Live tenemos la pregunta de Edmundo Casas. Dice, VUCA, ¿cómo se enfrentaría este concepto hoy desde la estrategia? Perdona, no entendí la pregunta. ¿Cómo el concepto que señala BUCK, VUCA, ¿cómo se enfrentaría este concepto hoy desde la estrategia? Es que no sé de qué concepto me está hablando, no se lo entiendo. Ok. La siguiente pregunta dice lo siguiente. No lo usé en mi exposición, así no sé de lo que está hablando. Si lo que está Vamos a ver hablando, si lo aclara. ¿sí? Bueno, si lo aclara puede ser. Perfecto. ¿Cómo planifica actividades de recuperación económica esencialmente pública en un país donde la actividad económica la regula el mercado? Perdona, ¿quién pregunta eso? Pregunta Patricio Rubio Romero. Bueno, digamos lo siguiente, pero esto tiene que ver con otros cursos que yo doy por ahí, digo unos cursos sobre desafíos del desarrollo, y hoy uno muestra que los países que han logrado desarrollarse lo han hecho combinando una actividad de coordinación estratégica por parte del Estado con una fuerza muy importante de la empresa privada capitalista en los mercados.
Si uno dice qué es lo que es China, es el extremo, es un Estado comunista con un mercado capitalista total, eso es lo que es, y Vietnam también. Y quiero decir que estas son las dos economías que crecen más rápido en el mundo hoy. Entonces ahí el Estado juega un rol articulador, pero no se mete a sustituir totalmente el mercado, y ni que hablar que las experiencias más exitosas, como las de Singapur, o las de ¿no es cierto?, Finlandia, o las experiencias de la República Checa, o las experiencias de Irlanda, etcétera, siempre el Estado jugó un rol de convocatoria a la discusión estratégica, porque el mercado es miope. Hay mercados de futuros para el cobre, para el oro, para el petróleo, etcétera, pero no hay mercados de futuros para todo. Así como que yo sepa cuál es el mercado futuro de alojamientos de hoteles en Santiago, no tiene que adivinar. Y uno no tiene información completa para realizar los procesos de inversión. Si yo voy a hacer una actividad de generar ciertos servicios gastronómicos o de transporte, quiero saber cuántos hoteles van a haber, y no me lo van a decir, no hay. Y no lo puedo conocer a través de esos mercados. Bueno, ahí el proceso de conversación estratégica al que convocan los estados y que van señalando prioridades y van señalando orientaciones, permite que el proceso sea más rápido. Por supuesto que ese es un problema que tenemos en Chile, Patricio. Tenemos el problema de que tenemos una versión absolutamente subdesarrollada del planteamiento pro mercado. El planteamiento pro mercado más serio, el de Holanda, Dinamarca, Irlanda, Singapur, que ¿no es cierto?, es otro. Bueno. Bien, tenemos una pregunta de G. Mora, que señala lo siguiente: ¿cómo puede afectar el futuro económico de Chile esta sociedad de dos velocidades que aumenta aún más la brecha, tanto educacional como de ingresos del hogar, y cómo se puede mitigar? Bueno, sin ánimo de desmerecer las demás preguntas, quiero decir que esta pregunta es crucial. O sea, no sé si Gemora se llama Gonzalo o Guillermo, pero es una pregunta crucial. Es una pregunta crucial. Es más, yo creo que nosotros tenemos que plantearnos cómo eliminamos esta cuestión de las dos velocidades, o sea, cómo convertimos la revolución tecnológica en algo que le llegue realmente a toda la gente, de manera que podamos cambiar realmente la educación en nuestro país, realmente los servicios estatales en nuestro país, y terminar con la burocracia y con este espectáculo de que cada vez que se hace una política pública y que termina la gente haciendo fila en medio de una pandemia. O sea, ¿cómo llegamos con la revolución tecnológica a todas las esquinas y cómo posibilitamos que la gente se incorpore a las posibilidades de la tecnología, las posibilidades no solo educativas, no solo de utilización de los servicios gubernamentales, sino a las posibilidades productivas, a las posibilidades innovadoras? Yo creo que este es un gran peligro, esta sociedad de dos velocidades. Es un concepto que se creó en Europa, pero un concepto que en el caso nuestro es grave, y creo que debería ser un tema central en los próximos años. No vamos a poder reformar el Estado, y tenemos un Estado incapaz si no llevamos la revolución tecnológica a todas las esquinas, y no vamos a poder crear un aparato productivo que esté más dispuesto a enfrentar crisis como la que acabamos de pasar si no llevamos la revolución tecnológica a todas las esquinas y terminamos con esta cuestión de las dos velocidades. Muy buena pregunta. Gonzalo Mora era su nombre, ahora lo aclaró. Muy bien, Gonzalo. Bien. Tenemos una pregunta también de Franz Ruber, que pregunta: ¿qué escenario ve usted al impacto de la pandemia sobre el turismo, entendiéndose el aporte que representa el PIB? No, el impacto sobre el turismo es devastador, porque en los países en los cuales se optó por decir, no, vamos a tener que abrir el turismo, miren lo que pasó. O sea, miren España. O sea, yo veo los noticieros españoles y me pareciera que estuvieran hablando de Chile, ¿no? De todo el mundo quejándose, que nadie respeta a nadie, que hubo un rebrote gigantesco, que qué vamos a hacer con los niños, que ahora van al colegio. Bueno, pero es que resulta que para España el turismo es una actividad muchísimo más importante que para nosotros incluso, ni que hablar para Francia o para Italia o para otros países. Entonces, ¿qué va a pasar con el turismo? Yo creo que el turismo va a depender mucho de si logramos finalmente tener, lo que decía al comienzo, una vacuna efectiva, que la podamos ir actualizando año tras año,
y un tratamiento efectivo, y podamos volver a un turismo normal, digamos. Si eso no ocurre, tenemos aquí una debacle en el mundo de las oportunidades productivas y las oportunidades de servicio. El turismo es una de las pocas actividades de exportación en la cual participa todo el mundo, desde el taxista de la esquina hasta el gallo que vende Coca-Cola a la salida del aeropuerto, hasta los restaurantes, y todo el mundo lo que está haciendo es vender servicios a los que vienen, que no tienen por qué ser solo turistas nacionales, sino son en una economía globalizada cada vez más turistas internacionales. Y si no logramos, por lo tanto, controlar el virus no quiero ni pensar en los problemas de persistencia, de desempleo y de crisis económica que se van a mantener. El turismo es de los más afectados, no hay duda. No hay duda. Bien, tenemos la última pregunta de GT, no tenemos su nombre, solamente tenemos GT, que dice, la economía en Chile viene decreciendo desde antes de la primavera chilena y COVID, y estos hechos han agudizado aún más. ¿Qué ideas ve usted que pueda incentivar la inversión privada? Bueno, la economía chilena, como lo mostré en el cuadrito ahí al comienzo, no venía decreciendo, venía creciendo más lento, más lento. Todavía, si uno considera el crecimiento de Chile en los últimos 30 años, estamos entre los 15 países que más crecen en el mundo, en los últimos 30 años. De 200 países estamos entre los 15 que más crecen. Pero claro, en los últimos años nuestro ritmo ha sido menor, ha ido perdiendo ese ritmo, porque los mercados de los mismos productos que hemos exportado siempre van teniendo también cierto tipo de limitaciones. Efectivamente, lo que tenemos que hacer, creo que lo mencioné en torno a las otras preguntas, lo que tenemos que hacer es nivelar el rol del mercado y de la empresa privada capitalista, que es insustituible y es fundamental en una sociedad que sea dinámica, que sea capaz de innovar y crecer, pero con una capacidad de coordinación y de convocatoria estratégica que nos permita apostar, que nos permita darle señales a las universidades de qué tipo de gente es la que tenemos que formar, para qué tipo de emprendimientos que las empresas están pensando en hacer y para qué tipo de actividades tenemos que crear más infraestructura. Hay que coordinar los distintos esfuerzos de una manera mejor. No se puede dejar esto a las señales del mercado, porque las señales del mercado son miopes. El mercado nos dice que hay gente que hoy demanda ciertas cosas y hay gente que hoy ofrece ciertas cosas, pero no nos dice lo que vamos a necesitar en 20 años más. Y yo creo que esta cuestión estratégica, en que el hilo conductor puede ser este proyecto de terminar con las dos velocidades, o sea, de integrar a la sociedad, de crear una sociedad en que la gente se sienta más parte de una misma cosa, respetando las diferencias nacionales y culturales que se dan en una sociedad tan multitudinaria como la nuestra hoy día. Pero integrando más a la gente, creo que ese ejercicio estratégico es un desafío fundamental. Y yo espero que nos podamos abocar a eso en el contexto de la próxima discusión sobre el nuevo gobierno que se va a elegir en Chile. A lo mejor no, pero me gustaría pensar que va a ser así. Ok, solamente para aclarar, Edmundo, la pregunta de Edmundo que nos contestó en el chat, señala que VUCA es un acrónimo, utilizado para describir o reflejar la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad de condiciones y situaciones. Esa aclaración. No lo conocía, así que ahora lo pongo aquí. Lo tenemos presente. Bien, por el tiempo vamos a tener que llegar hasta acá con las preguntas. De todas formas, esta grabación va a quedar en la plataforma de Facebook Live de la Universidad Técnica Federico Santa María. Así es que agradecemos todas las preguntas y la participación de